Agradezco por la invitación de este día, por este evento muy importante en donde hablamos sobre nuestra situación de cada pueblo, cada comunidad y cada representante de organizaciones civiles, indígenas y no indígenas, en donde estamos trabajando sobre el plan de trabajo que ya hemos viniendo trabajando hace rato también, como este. Desde los 100 días de gobierno estamos involucrados este día del debate, proponer nuestras propuestas, intereses de cada territorio. Y esperemos, todavía no hemos visto las soluciones que estamos esperando desde hace rato. Y nosotros yo lo que espero es que se cumpla todo lo que hemos propuesto. Estaría muy difícil de decir eso, pero yo creo que si trabajamos en forma conjunta con el ministerio y con las personas que trabajan en las instituciones públicas, como lo hemos hecho hoy, vamos a avanzar fuertemente y vamos a tener un resultado muy importante para con los trabajos, tanto con las organizaciones, con comunidades indígenas, tanto urbanas, sectores populares. Eso hará para que sea un trabajo equitativo, colectivo. Nuestro país va a estar bien y nosotros vamos a estar bien también. Pero si es que se quedan en la nada otra vez, como siempre, en gobiernos anteriores que hemos trabajado muchos planes de trabajo, planes de acciones, y como tanto exigimos la participación nuestra en situaciones como cuando se decide por nuestro futuro como seres humanos, y también en nuestros territorios, la tierra, el medio ambiente, el agua. Cuando se deciden por ello nuestra soberanía territorial, también tenemos que estar presentes, debatiendo, discutiendo, porque son intereses que nos pertenecen como comunidades y pueblos indígenas. Y en este momento, por ejemplo, tenemos que tener una estrategia de cómo vamos a solucionar sobre la problemática del tema del agua en el Chaco y la deforestación masiva que hay en el Chaco, cómo vamos a solucionar eso, y con la esperanza de que el gobierno nos dé la participación, pero también respetando nuestras decisiones, respetando nuestros derechos culturales, territoriales, ambientales, y como pueblos indígenas las diversidades culturales, respetando eso, basándose en la consulta libre, previa e informada para con nosotros. Las promesas no tienen que ser solamente promesas, sino tiene que ser cumplida con el pueblo, y el hablar tiene un poder muy fuerte, y cada persona que menciona sus intereses tiene un poder bastante, y que no quede encajonado en los escritorios, en las instituciones públicas, sino que tenemos que sacar esas propuestas. Mientras que estamos vivos y vivas, queremos ver que las promesas sean cumplidas, y con nosotros y con nuestra participación. Muchas gracias.